Estamos a 3 minutos de las 9 de la mañana, momento de darle la bienvenida al ministro de Ambiente, Robert Bouvier. Hay varios temas para conversar. La acusación de ingresos directos, 47 cargos de forma directa en el ministerio, pero también la situación que se dio con UPM2, la que está ubicada en Pueblo Centenario, y este derrame de soda cáustica que hubo en un arroyo. Estos y otros temas hablaremos con el ministro. Bienvenido. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Empecemos por este último que yo mencionaba. ¿Cuál es la situación al día de hoy tras ese derrame que generó mucha preocupación? Sin lugar a dudas, fue un derrame importante, fue un incidente importante que no tuvo la magnitud que se explicitó, sobre todo en la prensa, ¿no? Pero no por esto queremos minimizarlo, ni mucho menos. El derrame total, o sea, las noticias que se dieron fue hablaban de 1 millón de litros de soda cáustica. Exacto, que se volcó al arroyo. Que había provocado la extinción de vida en el cauce. Exacto. Bueno, el derrame total fue de 900 metros cúbicos, ¿tá? Del cual, de esos 900 metros cúbicos, 230 metros cúbicos tenían un alto componente de contaminación, ¿no? Por soda. O sea, pues están diluidos en agua. Exacto, pero a su vez, exacto, la soda sola se cristaliza, o sea, tiene que estar diluida, no sé, sólida, ¿tá? El tema es, de esos 900 que fue total el derrame, 230 tenían un alto contenido de soda, con el cual también se pudo determinar cuál fue el volumen de soda que fue directamente al arroyo, que fue de 50 metros cúbicos al 50%. O sea, estamos muy lejos de lo que se dio a conocer en forma errónea por la prensa y también por el diputado convocante en su momento. Pero bueno, vuelvo a decir lo mismo, no por eso deja de ser un hecho menor, claro, no por eso deja de preocuparnos. Porque tuvo consecuencias medioambientales que Lore repasaba recién. ¿Cuáles fueron las consecuencias que se han medido hasta ahora? Indudablemente hubo consecuencias en la flora, en la fauna, indudablemente el tema importante también de que fue este hecho fue avisorado por un vecino del predio, ¿no? Por un trabajador rural, cuando obviamente debería haber sido, indudablemente ya UPM mismo podría haber tenido la información, ¿tá? Y poderlo previsto. Por eso que nosotros decidimos que hubo un apartamiento al plan de gestión ambiental operativa. Pero bueno, lo mismo, o sea, lo que hubo fue indudablemente un impacto muy grande en el arroyo, en la costa del arroyo, en los peces, que indudablemente no llegó a Río Negro, ¿no? Pues tenemos un arroyo y después tenemos una laguna muy importante, pero a su vez también el hecho de que al otro día del incidente, que se nos comunicó el incidente, hubo una lluvia de cerca de 60 milímetros, que es una suma muy importante, que eso también diluyó el efecto que podía tener este derrame y por eso, digamos, también no tuvo otras consecuencias mayores. Ahora, ¿cómo se sabe? ¿Se pudo controlar si hay presencia de esa sustancia en otros puntos, por ejemplo en el Río Negro? Totalmente. Nosotros nos avisaron el 16, el 17 ya empezamos a trabajar. Hablamos del mes de agosto, ¿no? El mes de agosto. Empezamos a trabajar con, por supuesto, comunicaciones totalmente fluidas con UPM, en cuanto le solicitamos información, le solicitamos aclaración del hecho, las circunstancias por las cuales se había producido y demás. Ese día fue el día que llovió, por lo tanto era imposible que nuestros técnicos fueran al lugar, pero sí lo empezamos a monitorear desde allí. Empezaron a trabajar biólogos también contratados por UPM y demás para ver todo el impacto que había tenido. Cabe destacar de que la acción de UPM luego del conocimiento de derrame fue buena, fue de acuerdo al protocolo que tenemos de contingencia y demás, lo que obviamente hubo un error anterior que provocó esto, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Allí fallaron los sistemas de seguridad que advierten esa fuga, eso que se termina vertiendo? No, fue un error de manejo, o sea, los sensores estaban. Para explicarlo sencillamente. Que sea un poco menos técnico y más para todos. Que todo el mundo pueda explicar. Claro, porque en un primer momento se habló de las fallas que tenía UPM advirtiendo o alertando que se estaba ejecutando esa fuga hacia el arroyo. Hubo agua contaminada en una pileta. Esa pileta tuvo una filtración. Es una pileta que va enterrada. O sea, no es una filtración aparente. Es una filtración por abajo que escurre por todo el terreno, que a su vez tiene una pendiente muy grande, y eso fue a desembocar al arroyo.
Aparentemente no se podía ver. Indudablemente quien primero lo iba a ver, indudablemente era el vecino, ¿sabes? Porque iba a impactar en su arroyo. Pero sí había mecanismos de control que podían prever que esa pileta estaba descendiendo. Es una pileta muy grande, en el cual si el descenso es muy poco, es difícil apreciarlo. Pero si se hubiera hecho un celoso cuidado, o sea, si se hubiese visto la trayectoria de los últimos 4 o 5 días, podrían haber visto que indudablemente... Estaba bajando a un ritmo desmedido. El nivel estaba bajando a un ritmo que obviamente no correspondía. Que no era el normal. O sea, y ese sensor estaba funcionando, ¿verdad? O sea, ahí lo que hubo fue un apartamiento de lo que es el plan. O sea, hubo indudablemente un poco celo en el control, ¿tá? Que fue lo que nosotros indudablemente es por lo que actuamos en primera parte con esta sanción que le estamos comunicando a la empresa, que abrimos un expediente administrativo de esas 1000 unidades reajustables. Obedecen a eso, obedecen al apartamiento por el plan de gestión ambiental operativa. ¿Y qué controles se hacen justamente para evitar esto? Porque después de que pasó, ya pasó, por más que se multe, se descubra que hubo un error y se repare ese procedimiento para que no vuelva a ocurrir. ¿Qué falló por parte de los controles del Estado, por ejemplo, que no se pudo evitar eso y que, bueno, se dio lugar a que no funcionaran los controles de UPM sobre sí misma, ¿no? No, los controles del Estado no fallaron. El plan de gestión de operación ambiental de operación, indudablemente se hizo con mucho riguroso, fue muy riguroso, con mucho celo, e indudablemente prever sus contingencias y prever todos estos controles. Acá hubo un error de manejo. Hubo alguien que obviamente no controló de manera celosa como debía haberlo hecho, y entonces por eso se produce esta falla. Desde parte de vista del Estado, del Ministerio de Ambiente y demás, no hubo fallos, sin lugar a dudas. Hubo un fallo de UPM, indudablemente, en la operación. Nosotros indudablemente no podemos estar en esos controles, porque si no estaríamos operando UPM. Nosotros no operamos UPM, la operan ellos. Nosotros lo que hacemos es tener un montón de controles, muchos en línea, tenemos más de 140 controles en línea. Hay muchísimos controles dentro de la planta, hay otros que no, porque obviamente no podemos controlar todos los sensores que hay. Pero si controlara más seguido la calidad del agua de ese cauce, ¿no se podría haber descubierto que había presencia de ese elemento contaminante antes? No era necesario controlar ese cauce, porque primero ese cauce es lindero con el vecino, ¿no? ¿Tá? Pero si la pileta, ese sensor de la pileta, hubieran tenido celo en el cuidado de que iba bajando, indudablemente ahí ya habíamos terminado con el tema. Ahí fue el error. ¿Qué pasa con las consecuencias? Recién hablaba de esas 1000 unidades reajustables, pero también está la posibilidad de aplicar esa ley por daño ambiental que podría ascender a una multa histórica de hasta 4 millones de dólares. Bueno, ahí tenemos que evaluar, ¿no? Eso es algo que tenemos que hacerlo con mucho cuidado. Sí, además se entiende lo que representa para el país UPM, ¿no? Y la aplicación de una multa de estas características... Claro, ahí se ponen como varios aspectos. Sí, se pone la balanza. Pero nosotros somos Ministerio de Ambiente y nos corresponde controlar, y estamos controlando y estamos siendo muy celosos en el control. Y en cuanto a esto, vamos a evaluar, tenemos que esperar un tiempo cómo se recompone todo lo dañado, todo lo impactado, qué pedido de ocupación tiene y qué medidas son necesarias. Claro, porque ahí UPM se compromete a tratar de preservar la zona, de fomentar algo para que crezca de nuevo esa vida, esa flora, esa fauna. Probablemente tenga que contribuir a solucionar el impacto que tuvo todo este derrame. Por lo pronto, lo que tenemos nosotros, estudios internacionales y lo que nos indican nuestros técnicos y demás, que va a tener una recomposición natural. De hecho, ya el otro día en la comisión, que estuvimos 5 horas en la comisión el otro día explicando pormenorizadamente cómo trabajaba UPM, cuáles los controles que había, con fotos, con técnicos. La verdad que fue un intercambio muy productivo que tuvimos con la Comisión de Ambiente. Ahí le explicamos y le mostramos fotos actuales, donde la ribera ya se está recuperando, ya aparecen algunos peces y demás, pero bueno, vamos a seguir controlando esto, vamos a ver el impacto que tuvo, las consecuencias que tuvo, las consecuencias que pudo haber tenido a un tercero también, por más que este vecino, que tiene una producción ganadera, los animales toman agua del arroyo, ¿tá? O sea, ahí se tuvo que prohibir eso, pero no obstante eso, a su vez, porque la cañada, el arroyo no es muy significativo, entonces el vecino tiene a su vez tomas de agua y bebederos para darle del agua a su ganado y para uso propio. Eso fue lo primero que fuimos a investigar, si eso no estaba contaminado, obviamente, no estaba. Claro, pero ¿de qué depende esa multa millonaria o no entonces? De la evaluación del impacto que hagamos, de la evaluación que tuvo el impacto y la reconstrucción y lo que tengamos que
que ver. Y UPM está en plazo para hacer descargos, además. Está en la vista de la multa por las 1000 unidades reajustables. No por la otra. Que es por el apartamento. La otra no la estamos evaluando todavía, estamos evaluando el impacto para ver de qué medida puede ser esa sanción. Parece ser que la aplicación de esa ley no estaría prevista, entonces... No esté prevista, estamos en la etapa de evaluación. No podemos anticiparnos tampoco a poner una multa por impacto ambiental cuando no sabemos cómo se está reconstruyendo y si quizás necesitemos reconstruirlo de alguna otra forma, si es que pasan los meses y naturalmente no se reconstruye, bueno, tendremos que optar por otras medidas, ¿tá? Que veremos cuáles van a ser, si hay que traer, no sé, algo de peces, bueno, veremos lo que los técnicos nos aconsejan en cuanto a eso. Pero sí estamos evaluando eso y bueno, y veremos en su momento que si es conveniente aplicar una multa o no y si es de qué característica y dimensión. ¿Y hasta cuándo corre ese periodo de evaluación? Y bueno, justamente hay un proceso natural de recomposición que tenemos que esperarlo. ¿Tá? O sea, eso va a demorar varios meses. 2 años, 6 meses. Y puede llevar unos meses, un año. Entiende que, porque esto significó la convocatoria suya a una comisión también para abordar esta temática, que hay legisladores que aprovechan este tipo de oportunidades para pegarle a UPM, para pegarle al Ministerio de Ambiente por su trabajo. ¿Cómo lo evalúa usted como Ministro de Ambiente? Sí, es una oportunidad para que quienes tienen concepciones filosóficas distintas lo expresen y así lo hicieron, ¿no? No creo eso, me parece que fue constructivo, me parece porque así fue la evaluación que tuve con la oposición, sobre todo, o sea que dialogamos muy bien, les mostramos... Bueno, Luz no es la oposición, no integra Cabildo, pero no es la oposición. Por eso dije con la oposición. ¿Eh? Por eso dije con la oposición. Tuvimos un buen diálogo. las voces más críticas. Un buen diálogo con la oposición, al cual les explicamos el funcionamiento de UPM. Vamos a ver si podemos coordinar una visita para que los legisladores puedan ir a conocer. Hay bastante desconocimiento en cuanto al manejo de estas plantas, a veces para comisiones como la de Ambiente que tiene del Parlamento, que tiene que a veces evaluar estas cosas. Me parece que es bueno que conozcan todo el funcionamiento. Nosotros se lo explicamos el otro día. El equipo técnico nuestro, que es un equipo técnico muy solvente. El equipo técnico nuestro tiene muchos años en el Ministerio, es el mismo que viene trascendiendo las administraciones y es el mismo que ha hecho los controles en periodos anteriores. O sea, me parece que el equipo técnico no hay objeciones con respecto al trabajo y la capacidad y rigurosidad técnica que tiene nuestro equipo. Sí hubo un desconocimiento y a su vez también me parece que hubo quizás algún apresuramiento en algunas declaraciones públicas antes de efectuar las consultas, ¿no? Nosotros... ¿De Luz, por ejemplo? ¿De Luz, por ejemplo? O del diputado convocante, ¿no? Porque decir que hay 1 millón de litros con soda cáustica cuando realmente es significativamente menor, y cuando digo significativamente menor, lo quiero repetir nuevamente, no estoy minimizando el hecho, todo lo contrario, pero sí digamos las cosas en su real dimensión, ¿no? Pero bueno, me parece que fueron claras las explicaciones. No sentí de parte ni del diputado convocante ni de la comisión que hubiera reparos a nuestra actuación con respecto a este hecho. Ya para cerrar con este tema, ¿es suficiente la cantidad de inspectores que hay para empresas grandes como puede ser UPM 1 y 2? Claro, digamos que no son inspectores, ¿no? O sea, lo que nosotros tenemos un trabajo que tenemos de auditorías, de inspecciones y demás, que por hoy lo estamos cumpliendo sin ningún problema. Por supuesto, siempre nos falta gente. Pero los recursos siempre faltan. ¿El Estado tiene la capacidad para controlar a cabalidad y evitar situaciones? Algunas obviamente van a ser inevitables, siempre hay un impacto, ¿verdad? Pero siempre hay algún accidente, algún incidente que se escapa, pero no fue este caso. Este caso, vuelvo a decir, fue un mal manejo del plan de gestión. Pero más allá de eso, nosotros tenemos los medios para hacerlo si no lo hubiéramos solicitado. No, tenemos una responsabilidad muy grande con respecto a esto. Está en el equipo trabajando, vuelvo a decir, es un equipo técnico solvente, que hacemos inspecciones, que hacemos auditorías con cierta regularidad. Ahora estamos en un periodo que vamos una vez por mes, pero tenemos un intercambio muy fluido con la planta y demás. Y quiero también repetir lo que dije hace un ratito, de que si bien hubo una falla en el manejo del plan, inmediatamente de conocido el hecho, las acciones de UPM fueron rápidas, fueron certeras y fueron de acuerdo al plan de contingencia que teníamos elaborado. Respecto a lo que consultaba Lore, ¿no? La cantidad de inspectores, ¿qué pasa con el número de funcionarios que tiene hoy el Ministerio de Ambiente, creado durante esta administración cuando se separa de vivienda, con ese proceso de creación y
también con los recursos que tiene el Ministerio de Ambiente para controlar, por ejemplo, este tipo de situaciones. ¿En qué estado está el Ministerio en ese sentido? Para después meternos ya con esa situación que se presentó con designaciones directas o contrataciones directas. Hay que comprender la situación que tiene el Ministerio de Ambiente, ¿no? Es un ministerio nuevo, un ministerio que obviamente necesita áreas importantes para funcionamiento, como es la Secretaría General, la Dirección General. Todo ministerio tiene una dirección general. Obviamente la Dirección General de antes estaba en el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Cuando se crea el Ministerio de Ambiente, hay que crear una Dirección General que es la que hace toda la parte administrativa, burocrática y demás, que eso hay que hacerlo de cero. ¿Tá? A su vez también hay que compaginar las distintas unidades ejecutoras que fueron pasadas al Ministerio de Ambiente. Hubo creación de la unidad ejecutora de cambio climático, que también había que dotarla de personal. Estamos viviendo esa situación de acomodamiento en cuanto a estructuras, que no existía una estructura administrativa. Estamos proponiendo... Hablamos de 3 años, además, ¿no? De creación del ministerio, muy poquito. Por eso estamos proponiendo la creación, de una estructura administrativa que fue muy trabajosa, que hemos trabajado durante todos estos meses dedicando muchísimas horas a tratar de formar esa estructura administrativa con el sindicato. Estamos trabajando muy bien, tenemos un fluido diálogo y bueno, y estamos trabajando en un área muy importante para ellos y para nosotros. Y bueno, es bastante complejo el tema, porque claro, todo sigue funcionando, ¿tá? Sigue funcionando los permisos ambientales, siguen funcionando, todas las necesidades que tiene el Ministerio de Control y cosas siguieron funcionando y el Ministerio está sometido a una estructura nueva y a un funcionamiento nuevo. A su vez de eso también logramos, en el presupuesto anterior, el exministro Peña lo logró por suerte, el hecho de poder uniformizar, ¿tá?, la organización del Ministerio y que estemos a su vez trabajando todos juntos. ¿Tá? Alquilamos un edificio, estamos en un nuevo local, estamos en el periodo de mudanza también, ¿tá? Que también es algo traumático y lo que estamos pasando estos meses. Estaba ubicado en Torre Ejecutiva, el Ministerio funcionaba ahí. En Torre Ejecutiva funcionaba solo la oficina del ministro y parte de Dirección General. Claro, después teníamos oficinas, digamos, DINAGUA en un lado, claro, DINASEA en uno, DINAVICE en otro, lo cual eso creaba un problema de gestión muy importante, muy importante. Aparte también nos crea un problema hasta de imagen, ¿no? La gente tenía que recorrer muchos lugares para hacer los mismos trámites y demás. Ahora tenemos todos organizados, pero también nos está llevando unos cuantos meses organizar ediliciamente y locativamente a todo el ministerio, claro, pero estamos trabajando fuerte en eso. Concretamente, en el marco de la discusión de rendición de cuentas surgió este ingreso de 47 personas por designación directa y que quedarían presupuestados. ¿Cuál es la situación? Bueno, primero que no son 47 personas por designación directa que vienen presupuestados, pues no están las personas todavía que van a ser designadas. Sí están las tareas sustantivas que cumplen. Nosotros lo que explicamos es, hay un artículo por el cual un montón de personas contratadas que al fin de 2022, si entraban por alguna prueba o alguna forma de selección, ¿tá?, y cumplían funciones al 2022, van a quedar presupuestados. ¿Tá? Ahí o sea, concursaron para entrar al ministerio. Para entrar, otra prueba. ¿Tá? ¿Qué significa otra prueba? Una prueba que en su momento un llamado, que se calificó o demás. Claro, pero se presentaron varias personas, no es que se hizo una sola. Totalmente. Hubo proceso de selección, digamos, ¿está? De distintas formas, pero un proceso de selección. ¿Tá? Y cumplían funciones al 2022, esas personas tienen hoy la posibilidad de elegir presupuestarse. Cada funcionario elige si quiere presupuestarse o no. ¿Para eso que tienen que volver a rendir una prueba? ¿O? No. Simplemente la voluntad de que quieren presupuestarse, se presupuestan por el escalafón más bajo y si durante todo este tiempo han accedido a funciones de responsabilidad o funciones distintas a ellos, se le paga una compensación a la persona, ¿tá?, durante ese tiempo para que obviamente no tenga una disminución de su salario. Después está el otro caso. El otro caso es ahí donde hay que entender lo distinto del Ministerio de Ambiente. El Ministerio de Ambiente se crea en plena pandemia, ¿tá? La Dirección General, que yo decía que es tan importante porque es el motor burocrático de todo el Ministerio, ¿tá?, cuando se fue a crear la Dirección General, supuestamente iban a venir cerca de 80, 90 funcionarios del Ministerio de Vivienda. ¿Tá? Vinieron 4, ¿tá?, 2 especializados y 2 no especializados. ¿Qué son esos especializados? Especializados son profesionales y demás que cumplen tareas sustantivas. Más o menos nosotros eran 2 administrativos y 2 profesionales. ¿Tá? Entonces había que construir toda la parte importante, liquidación de sueldos, mesas de entrada, trámite de expedientes, un montón de cosas más, ¿tá?, compras, todas las adquisiciones. Imagínense lo que toda la oficina de compras, con personas que obviamente tienen que tener ciertas capacidades y demás. Y bueno, en ese periodo fueron entrando personas, ¿tá?, que fueron haciendo
esas capacidades, esas tareas que para nosotros son sustantivas. También ingresaron otras personas que hacen otro tipo de tareas, que se ponen choferes, limpieza. Ahora, ¿en qué etapas está? En la descripción de esos cargos, pero la pregunta es, ¿cómo entraron esas personas? Entraron por designación directa. ¿Por qué? ¿Por qué no concursan para trabajar en el Estado? En ese momento estamos hablando de pandemia, no había forma de hacer un concurso y el ministerio tiene que funcionar inmediatamente. O sea, usted no puede estar sin liquidar sueldos. ¿No hubo selección con otras personas que pudieran compartir? No, se buscaron capacidades y ahí se fueron ingresando. A conocidos, porque si no, como... Bueno, quizás personas, currículos que habría... Pero no hubo un llamado y... No hubo un llamado. Pero son 4 personas, dice usted. No, 4 personas fue las que trasladaron desde otros lugares al Ministerio de Ambiente. El Ministerio de Ambiente tenía para organizar todo eso 4 personas. Era imposible. Lo que pasa es que están las del principio que usted señalaba, que esas ingresaron por concurso, un llamado. Sí, perfecto. Esas van a ser presupuestadas. Esas van a ser las otras 4 que entraron para cargos específicos, las liquidación de sueldos, que son profesionales. Es las capacidades que tenía la Dirección General para hacer sus tareas. Bien. Eran 4 personas que vinieron que ya estaban presupuestadas. ¿Y qué pasa, teníamos que tener personal. ¿Qué pasa con ese otro grupo de personas? Ese otro grupo, ¿qué se hizo? El tema que es, hoy por hoy hay una movilidad laboral muy importante. Hoy tenemos muchachos contratados, que hace años están trabajando en el Ministerio, toda esta gente hace años que trabaja en el Ministerio, que tiene funciones sustantivas, como nosotros llamamos, que son estas tareas que no se aprenden de un día para el otro, que no es fácil. Y esos muchachos hoy por hoy están tentados, porque tienen contratos de trabajo, están tentados a irse a otro lado. De hecho, se nos han ido unos cuantos. Como pasa en todos los ámbitos del Estado. Pasa en todos lados. Que los sueldos son más bajos que los privados. Exacto. Entonces estamos perdiendo capacidades. Capacidades que en su momento les dimos capacitación, que tienen a su vez una curva de aprendizaje muy importante, que cumplen funciones que para nosotros, si se dejan de cumplir, nos van a traer problemas. ¿Cómo qué, por ejemplo? Bueno, la liquidación de sueldo, que parece algo... Pero no eran las otras 4 la de la liquidación. No, las 4... A ver. 4 personas fueron los recursos que tuvo la Dirección General para empezar a funcionar, lo cual indudablemente son totalmente escasos. Entonces, a raíz de ese problema, de no teníamos recursos en la Dirección General, una unidad ejecutora nueva que se crea en el Ministerio, una Dirección General más o menos tiene 100, 120 funcionarios para que pueda funcionar. Teníamos 4, teníamos que tomar gente, sin lugar a dudas. Estamos en pandemia. Eso se entendió. No, por eso digo, esa es la gente que se tomó. No se tomó solo en Dirección General, se tomó en Dinasea, se tomó en Dinama, en la parte de la ex Dinama, o sea, se tomaron personal técnico también que se necesitaba. Y bueno, y eso cumplió funciones sustantivas. ¿A qué le llamamos funciones sustantivas? A esas que indudablemente si fallan, tenemos problemas en el Ministerio de Funcionamiento. Y esas son las personas que nosotros decimos que tenemos que retener en el Ministerio. ¿Qué hicimos para esto? Lo primero que hicimos fue consultar al sindicato. Invitamos al sindicato que participara junto con nosotros en definir cuáles eran las funciones sustantivas. Y a su vez, que juntos, definidas las funciones sustantivas, sometiéramos a esas personas que están trabajando ahí a una prueba de evaluación en la cual ellos participaran también del comité evaluador. Como alguna forma de retener a ese personal en el cual habían invertido en capacitación y que cumplen esas funciones que para nosotros son muy importantes. En ese momento, bueno, el sindicato no lo entendió de esa manera, o sea, legítimamente, no entiende que tenga que participar en esa instancia y bueno, nosotros igual presentamos el artículo al Parlamento. El cuestionamiento está en la forma de designación, no en la tarea que es necesaria, ¿no? Estamos de acuerdo en eso. También están los motivos que tiene el Ministerio para poder retener a estas personas y la situación particular que tiene el Ministerio nuevo y con estas personas. De hecho, así lo entendió, me parece, el Parlamento que le dio el visto bueno a este artículo, ¿no? No obstante eso, más allá de que el sindicato ha manifestado su posición de no colaborar, vamos a seguir insistiendo. Con el sindicato nos parece que más allá, hoy por hoy con los hechos consumados, de que ya fue que va a ser aprobado, que está aprobado el artículo y demás, me parece que está bueno que el sindicato ahora igual, vista que ya esto ya es un hecho, participe también. Nosotros queremos la participación del sindicato en esas tareas sustantivas.